Ariel Dulitsky, que fue el responsable como relator especial de Naciones Unidas sobre el tema de las desapariciones forzadas, quien, por cierto, ha coordinado uno de los informes más fuertes que tenemos registrados en los últimos años en el caso Coahuila. Hace unos días estuvo aquí en México Ariel Dulitsky. Escuchamos su exposición acerca de la investigación que se hizo por parte del Laboratorio de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, este espacio que dirige Ariel Dulitsky, sobre el tema Coahuila. Bueno, un especialista de este calibre se ha manifestado y se manifiesta sobre esta ley de seguridad interior. Le hemos llamado por teléfono y le aprecio mucho a Ariel que nos tome la comunicación para hablar del momento que se vive en México, de este enorme coro de voces del más alto nivel que le dicen al Estado mexicano: no lo hagas. Al Senado de la República: no voten esa ley. Ariel Dulitsky, gracias por tomar la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Un gusto siempre estar contigo. Igualmente, Ariel, desde tu punto de vista como especialista en estas materias, ¿qué dices de la Ley de Seguridad Interior que está en curso de discusión en el Pleno del Senado de la República este día a las 11 de la mañana? Primero, creo que la forma precipitada en la que se está discutiendo y eventualmente aprobando esta ley no condice con el impacto trascendente que va a tener fundamentalmente para transformar de una manera permanente el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. De modo que el proceso en sí para nosotros es muy problemático, pero fundamentalmente tiene un problema de cómo se concibe la seguridad interior, y en lugar de estar discutiendo cómo se fortalecen las instituciones civiles y cómo se desarrolla un sistema de seguridad interior desde la perspectiva de la ciudad, de la seguridad ciudadana, se enfatiza el rol central de las autoridades y de las Fuerzas Armadas sin un debido control de las autoridades civiles. A ver, Ariel, este es un punto importantísimo. Tú dices, empecemos por hablar del proceso mismo. Es decir, si te entiendo bien, estás observando con preocupación cómo es que se está debatiendo, cómo es que se está discutiendo, qué tipo de mecánica, metodología o acercamiento al tema se está teniendo en México. ¿A eso te refieres? Sí, y es como dijeron los 7 procedimientos especiales el día de hoy, algo extremadamente inusual, que 7 procedimientos de manera conjunta se expidan sobre un proyecto de ley y señalaron su alarma por la manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones a derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil, de los organismos públicos de derechos humanos y de los organismos internacionales en el debate legislativo. Esto creo que debería ser un llamado de atención para los senadores y las senadoras para dar mayores espacios de reflexión. Sin duda es algo, bueno, y que lo digas tú, que eres experto en la materia y que formaste parte de este tipo de organismos internacionales de la ONU, no es usual, no es común que tengamos un pronunciamiento como el de esta mañana desde Ginebra, efectivamente con este señalamiento, con alarma, la palabra, incluso las expresiones que se están utilizando en estos grupos que normalmente son muy mesurados en su expresión, siempre buscan técnicamente decir lo que quieren decir, y cuando se usa una palabra así, cuando dicen resulta muy alarmante viniendo de estos perfiles, pues quiere decir que realmente es muy alarmante. Es muy alarmante, y otro tema muy alarmante es el último párrafo que utilizan los expertos y las expertas, que se refieren a la experiencia que hubo en las últimas décadas en otros países de la región de América Latina, cuando se involucró la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior, y dicen concretamente que esa participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en impunidad. Esto es un vínculo muy fuerte que hacen estos procedimientos especiales, es decir, lo que hoy está discutiéndose
en México va en contramano de la experiencia que tuvo América Latina cuando las Fuerzas Armadas participaron en eventos de seguridad interior que está asociada a estas violaciones sistemáticas. En tiempos, Ariel, ni modo, hay que decirlo, de las dictaduras. Eso es lo que aparentemente están señalando estos 7 procedimientos especiales, sí. Ni más ni menos, es un llamado de atención tremendo. Ariel, un especialista como tú, ¿qué diría respecto a cuál debe ser la manera en que un Congreso, en este caso la parte del Senado que corresponde, pero los diputados que ya aprobaron, cómo debería ser el procedimiento, la manera de discutir algo de este tamaño, algo que nos desborda en términos de realidad, porque estamos viendo cómo después de 11 años de una presencia militar en tareas de seguridad pública de facto, una decisión tomada hace 11 años y que en el resultado pues tenemos los peores números de la historia en materia de violencia, de violaciones a derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones, en fin, el mapa de México realmente es propio de un conflicto bélico sin estarlo formalmente. Esto, a la hora de que te sientas y dices cómo se procesa algo así para enfrentar eso y en dónde pones al ejército, en dónde pones a la policía, cómo armas la ecuación correcta y de qué manera un Congreso debería discutir con metodología apropiada algo que tiene que dar la respuesta que México necesita. Lo primero es tomar el tiempo que sea necesario y no establecer plazos irrazonables. Y en este sentido, si uno mira desde cuándo están interviniendo las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, lleva más de una década, de modo que yo creo que tendría que tomar el tiempo para poder debatirlo. Y este tiempo no tiene que ser un tiempo que permita solo a los y las legisladoras participar en la discusión, sino también a todos los organismos de la sociedad civil, a los expertos tanto militares, a los expertos policiales, a los expertos de la sociedad civil, a los expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los expertos internacionales y fundamentalmente también a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Tomemos el ejemplo de la recientemente aprobada ley sobre desaparición forzada. Yo participé en 3 reuniones en el Senado mientras estaba debatiéndose esto. Se tardó más de 2 años en debatir el proyecto legislativo, se dio amplísima participación a la sociedad civil, se escucharon sus propuestas, hubo posibilidad de discutir y negociar algunas de los textos que finalmente fueron aprobados. Este es un modelo que en una ley como la de las desapariciones forzadas se siguió y con un tema muchísimo más estructural que va mucho más allá de exclusivamente las desapariciones forzadas, debería seguirse en el tema de seguridad interior. Ariel Dulitsky, en caso de que esta ley se apruebe en el Pleno del Senado, aún con modificaciones, puede regresar en la vía fast track, como están aprobando ahora, puede regresar a la Cámara de Diputados y aprobarse muy rápido si nos atenemos a la lógica que parecen haber decidido pues el presidente, el ejército y los legisladores que acompañan este momento de decisión. Si eso ocurre, está la puerta para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o una minoría suficiente del Congreso vayan a la Suprema Corte de Justicia del país. Ya estamos planteándonos esos escenarios, que esto muy probablemente va a llegar a la Suprema Corte de Justicia del país si se aprueben los términos que aquí se están discutiendo. Si eso ocurre, bueno, te pregunto, Ariel, ¿cuál es el papel de este órgano del Estado mexicano, el máximo Tribunal de Justicia, en un contexto como este? ¿Qué le dirías por anticipado a la Corte que muy probablemente va a tener esto en sus manos? En primer lugar, que recuerde al artículo 1 de la Constitución que establece la jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Y la propia jurisprudencia de la Suprema Corte que establece que en la interpretación de las normas mexicanas debe tenerse en cuenta estos tratados de derechos humanos y hacerse, además del control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, es decir, la compatibilidad
de las normas de México con los tratados internacionales de derechos humanos. Y si todos estos organismos internacionales de derechos humanos ya se han pronunciado sobre el proyecto de ley, que tenga en cuenta estos pronunciamientos al momento de determinar si la ley no solo es constitucional, sino también es convencional, es decir, no solo si respeta la Constitución mexicana, sino también los tratados internacionales de derechos humanos. Y seguramente, si la ley se encuentra constitucional, seguramente va a haber organismos internacionales que van a continuar fiscalizando la aplicación de esta ley y probablemente la encuentren violatoria de los tratados de derechos humanos que libremente ratificó México. Pues Ariel Duritzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de esta Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, te aprecio mucho que nos tomes la llamada. Te pido que no perdamos la comunicación. Son momentos muy importantes, pues definitivos para un país y para un estado como el mexicano. Muchísimas gracias a ti, Carmen, y mucha suerte en este debate tan importante para la sociedad mexicana. Estamos en comunicación, Ariel. Gracias, muy buenos días, saludos y estamos en comunicación. Hasta la próxima.